Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con los videitos de lenguajes formales y de programación. Y en este caso nos va a tocar hablar de los analizadores léxicos. Algo importante y que vamos a tratar de mantener en el curso es que los autómatas son fáciles, los lenguajes son fáciles y todo es una cuestión de wax on y wax off, digamos. Encerar y pulir, digamos, básicamente. Así que, recapitulando. El video anterior o los videos anteriores aprendimos que tenemos un analizador léxico que se encarga de ver todas las palabritas y que formarnos palabritas, digamos, como tokens o como unidades individuales. Tenemos un analizador sintáctico que se encarga de verificar que estas palabras estén en el orden adecuado y un analizador semántico que se va a encargar de ver que estas palabras que pusimos en un orden adecuado tengan un sentido como tal. El analizador léxico, básicamente, es el encargado de tener una comunicación con el programa fuente. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte de los traductores o compiladores va a ser la encargada de agarrar todo lo que nosotros escribamos y de transformarla en tokens para que pueda ser utilizada por los siguientes analizadores y que ésta sea, digamos, sea convertida en la entrada para generar el resto de análisis, ¿verdad? La primera parte solo se encarga de generar tokens, o sea, de decir, agarrar todo el texto, agruparlo en palabras y generar, poder definir qué es una palabra para el lenguaje que nosotros estamos utilizando. Esto es bastante importante porque muchas veces nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nosotros generamos un array, puede que dentro de llaves o de corchetes pongamos cosas como A, B, C, D. Para el analizador léxico, cada una de las palabras debería ser el corchete que abre en la letra A, una coma es otro token, B es otro token, coma es otro token, C es otro token, coma es otro token, D es otro token y cerrar los corchetes es otro token. Si me escucho medio mal, disculpen, pero ando con COVID y pues no me dieron razón de qué se podía hacer, digamos, y pues al parecer hay que seguir acá. Así que bueno, pues tampoco es tanto problema. Eh, por eso me escucho súper ronco y como con la nariz constipada. Bueno, la situación es esa. Entonces, vamos a dividir esto en palabritas, que es el objetivo del analizador léxico, y los va a generar en tokens. ¿Por qué lo va a hacer? Va a, digamos, hacer la lectura carácter por carácter, alguna agrupación de unidades. Básicamente va a leer carácter por carácter todo nuestro texto. No vamos a hacer un split por espacios, por la razón que yo expliqué anteriormente, porque no necesariamente solo los espacios van a dividirnos las palabras, sino van a haber otros divisores de palabras que nos van a indicar que es un token distinto. ¿Ok? Entonces esto va a estar dividido por palabras y vamos a generar unidades. Unidades que vamos a llamarle token, ¿verdad? Y a estos se les llaman componentes léxicos, ¿verdad? Tokens en inglés o lexemas. Algo importante es que estas unidades van a tener un significado propio, es decir, van a querer decir algo o van a formar parte de algo dentro de nuestro programa o dentro de lo que queremos decir y van a representar algo. En el ejemplo anterior que habíamos hablado de que si teníamos un arreglo y dentro teníamos cosas, lo que nosotros sabemos es que las llaves de afuera me están indicando dónde empieza y dónde finaliza el arreglo, las comas están significando que están separando dos elementos y A, B, C, D, que era el ejemplo, son las partes del arreglo que tenemos adentro. Entonces, cada token significa algo, incluso las comas, punto y coma, significan algo y quieren decir algo dentro de nuestro lenguaje. Y por eso son parte del lenguaje, ¿verdad? Entonces tienen una representación o sí representan algo. ¿Ok? Dentro de los componentes léxicos, o los lexemas o tokens, vamos a tener otras partes que se llaman palabras reservadas. O sea, van a haber un conjunto de palabras que ya tienen un significado en sí mismo de acuerdo al lenguaje al que nosotros nos
hagamos referencia. Muchas palabras reservadas, por ejemplo, son if, else, import, class, extends, y depende del lenguaje, van a definir las palabras que son reservadas para el lenguaje. ¿Qué quiere decir que es reservado? Es que significa algo y que ya tiene un porqué, digamos. Entonces, cuando nosotros generamos variables, no podemos utilizar estas palabras reservadas porque ya tienen un significado. Estas palabras ya significan algo en sí mismo y me están diciendo algo, ¿ok? Por lo tanto, estas palabras no las puedo volver a utilizar para nombrar variables y demás, porque generaría una ambigüedad y esto es malo para a la hora de poder hacer un reconocimiento, digamos, y poder transformar este código a un código ejecutable. Ahora, dentro de los tokens, ya hablamos que dentro de los componentes léxicos tenemos algunas palabras reservadas, también tenemos algunos identificadores que los vamos a poder asociar para hacer una referencia a variables, a funciones, a etiquetas, a clases, digamos, y unos ejemplos de estos podría ser velocidad, botón y demás. ¿Qué buenas prácticas vamos a tener con identificadores? En primer lugar, utilizar inicia con mayúsculas y si el identificador va a ser un conjunto de palabras, cada nueva palabra va a iniciar con mayúscula, digamos, pero inicia con minúscula. Programamos en inglés, por lo tanto los identificadores deberían ir en inglés y deberían ir adecuados a mi modelo del dominio. Eso que ni qué. Básicamente. Además, creo que algo que podríamos hablar acá de buenas prácticas para esto es que estos identificadores deben de decirme algo para el programa que nosotros hagamos. No tener identificadores como A, B, C, D, que no me dicen nada, sino es como, qué sé yo, board, porque estoy hablando del tablero. Square, que es un cuadro que tengo dentro de mi programa y cosas por el estilo. Algo que me diga y que otro digamos, programador pueda identificarlo. Esto lo digo a nivel de buena práctica. Los componentes léxicos también tenemos operadores que me van a servir o me van a dar una utilidad para poder trabajar entre componentes. Dentro de estos tenemos operadores lógicos, matemáticos y de asignación. Dentro de los lógicos tendríamos todo lo que tiene que ver con la parte de tablas de verdad y cómo hacemos comparaciones para poder saber si algo es igual, si es distinto, mayor que, menor que, para hacer unión entre dos, digamos, expresiones lógicas que puedan servirnos, ¿verdad? Entonces, los operadores lógicos para eso nos sirven. De ahí tenemos los operadores matemáticos que básicamente me van a servir para poder ejecutar alguna función matemática dentro de los tokens que yo tenga. También tenemos operadores de asignación que me sirven para asignar ciertos valores a mi tabla. Dentro de estos también tenemos algunos símbolos especiales que me van a servir para otro tipo de agrupaciones. Por ejemplo, los corchetes, las llaves, los paréntesis, los puntos y comas, las comas, los puntos, signos de admiración y demás que pueden cambiar el significado de algunas cosas o que me pueden servir para algo. En el ejemplo que pusimos anterior con un arreglo, teníamos las llaves y teníamos las comas, que me servían para indicar dónde iniciaba mi arreglo y las comas para poder separar los elementos del arreglo. Entonces, para esto me sirve. De ahí tenemos algunas cosas que podrían ser constantes numéricas, que también son parte de nuestro lenguaje y que nos van a servir para expresar algún tipo de número o valor. Tenemos caracteres, obviamente ya tenemos un conjunto de caracteres, que es el conjunto que nosotros utilizamos, al menos los hispanohablantes. Y, en fin, estos son los tokens que nosotros vamos a generar. Dentro de esto, tenemos que nuestro analizador léxico solo genera estas palabras y lo que va a hacer es dividirme y saber si es una palabra o no, ¿verdad? Y esto va a ser de entrada para mi analizador sintáctico. Que mi analizador sintáctico no le va a importar cómo yo generé las palabras, lo que le importa es que me devuelva una palabra para saber si están en orden. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, como dice acá, bueno, los componentes léxicos son símbolos terminales de la gramática, es decir, que no tienen otro significado más que lo que valen y no agrupan más cosas. Y el analizador léxico básicamente es una subrutina de la gramática. ¿Qué es lo que va a pasar? Que usualmente nuestro analizador sintáctico va a ser el encargado de orquestar
cómo esto se va a trabajar. Y la mayor parte de veces lo que va a pasar es que cuando nosotros iniciamos un analizador sintáctico, le vamos a pedir primero a nuestro analizador léxico que tenga una relación con nuestro programa o nuestro programa fuente, el código. Y el analizador sintáctico se va a encargar de hacerle una solicitud a mi analizador léxico. Si yo tengo un texto donde tengo mi código, lo primero que va a aparecer probablemente sea un public class, my first class, abro y cierro corchetes, public static void main, string args y system.out.println, hola mundo, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo primero que va a hacer mi analizador sintáctico? Decirle, mira, necesito el primer token. El analizador léxico va a decir, ok, pero primero necesito abrir el programa, voy a agarrar el archivo, lo voy a abrir, voy a empezar a leer carácter por carácter y voy a entender que mi primer token es public. Entonces la palabra public se vuelve un token, que es una palabra reservada, y se la devuelvo a mi analizador sintáctico. El analizador sintáctico dice, ah, mira, viene la palabra public, por lo tanto, según la gramática que yo tengo definida, es probable que la producción vaya para definir una clase, por la gramática que yo definí, por ejemplo. Pero todavía no sé a dónde me voy a ir, porque puedo tener clases, digamos, public clases, puedo tener interfaces, puedo tener enumerados, entonces no necesariamente tiene que ser una clase, pero sí voy a definir algo. Lo siguiente que voy a pedir es otro token, porque yo ya analicé este y ya se lo puse en el lugar analizado sintáctico. Voy a pedir un token más, entonces ahora respondería con la palabra class, que sería otra método, otra palabra reservada que me va a devolver, y el analizador sintáctico dice, ah, mira, viene un public y viene una class, por lo tanto, después de esto tiene que venir un identificador, porque lo que él quiere hacer es una clase. No es ambiguo, él sabe a dónde va, y de momento no estamos hablando del analizador sintáctico, pero sí de cómo funciona esto. El analizador sintáctico le pide al analizador léxico un token, el analizador léxico lee letra por letra hasta generar este token y lo devuelve. ¿Qué es lo importante de esto? Es que no estoy haciendo un split, que eso muchas veces suele pasar, porque con los splits no logro resolver todos los tokens ni hacerlos de una manera adecuada. Entonces yo voy a leer letra por letra y de acuerdo a un conjunto de estados, como vamos a ver cuando veamos autómatas finitos deterministas, vamos a poder definir qué es una palabra y qué no es una palabra. Y lo que sea una palabra lo vamos a devolver a mi analizador sintáctico para que éste lo pueda resolver o lo pueda verificar. ¿Ok? Y básicamente, cuando este me pide un componente léxico, este le retorna un componente léxico. Y con eso logramos una comunicación dentro de mi analizador sintáctico con mi analizador léxico de una manera muy fácil. Y esto sirve de entrada, ¿ok? Entonces, como vimos, el analizador léxico tiene como función generar esas palabras, pero asociado a sus responsabilidades, tiene algunas otras cosas. Dentro de estas vamos a tener que tenemos el manejo de los ficheros, porque él va a tener que comunicarse con el fichero para poder ver esto, abrir, leer, cerrar, digamos el fichero como tal, va a tener que manejar los errores de lectura, eliminar caracteres que no nos usamos, pero que nos sirven a nosotros como humanos. Otra vez, generamos una abstracción, no, digamos, de un lenguaje de programación de alto nivel para que nosotros como humanos pudiéramos generar un programa. Entonces, toda esta parte que a nosotros los humanos nos servía, a la computadora, pues no le importa. Entonces, si no le importa, vamos a empezar a quitar cosas que a ella no le importa y que a nosotros los humanos sí, y lo vamos a trasladar al lenguaje de ella. Por lo tanto, vamos a quitar caracteres que no usamos, como por ejemplo espacios en blanco, comentarios, saltos de línea. A la computadora no le importa, digamos. ¿Qué otra cosa no les importa? Muchas veces el punto y coma para fin de instrucción, porque las instrucciones las vamos a manejar de otra manera cuando estemos trasladando esto a un ejecutable, ¿verdad? Toda la parte de las inclusiones de los ficheros y demás es algo que le importa a otras partes y no a esto. ¿Qué otra cosa tiene? Va a manejar el control de números de línea, la posición de caracteres. ¿Por qué? Porque nos va a servir para poder representar errores. Ahora, algo importante es que dentro de esta parte del analizador léxico nosotros vamos a poder encontrar errores léxicos. ¿Qué quiere decir? Que un lexema o un token no está bien hecho, no está bien formado. Tenemos un número
que tiene 4 puntos y no tiene nada más, no me pueden dejar eso, o sea, o es un entero o es un booleano, pero no me lo dejes a la mitad. Por ejemplo, una palabra que empiece 0A, B, C, para mí sería un identificador inválido, porque los identificadores, depende del lenguaje, puede que empiecen o sean obligatorios que empiecen con una letra o con un guión bajo, por ejemplo. Entonces, vamos a poder tener errores léxicos y el encargado de sobreponerse a estos errores es el analizador léxico. ¿Por qué hablamos de sobreponerse? Porque nosotros queremos o vamos a intentar tratar de evaluar completamente el programa que estamos evaluando, llevarlo a su fin y evaluar la mayor parte de cosas, aunque encontremos errores antes. Lo que queremos es tratar de decirle al usuario lo más que podamos, al programador en este caso, la mayor cantidad de información que podamos por lo que él está realizando, sin tener que decirle simplemente, mira, pusiste public, y era public, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo. Entonces fue un error del Lexema o pusiste algo como public 4 class, digamos, ese era un error del Lexema como tal. Te voy a decir, mira, es un error del Lexema y nada más, o sea, no informaste bien esto. Pero eso no me sirve, porque a mí me sirve saber, mira, no está bien formada la palabra, pero además el analizador sintáctico esperaba la palabra reservada de public, por ejemplo. Entonces tenemos que manejar errores, o sea, es decir, encontramos un error y no por eso vamos a quebrar las cosas. Eh, ¿Por qué separamos el analizador léxico? En primer lugar, porque venimos del pensamiento computacional como nuestra base analítica para desarrollar o solucionar problemas mediante un enfoque computacional. Por lo tanto, la parte de cohesión es importante, o sea, cada cosa hace lo que debe de hacer y el analizador léxico únicamente se va a encargar de separar las palabras porque es lo único que le interesa. Entonces, por principios de cohesión. En segundo lugar, porque mantenemos nuestro código, porque cada cosa hace lo que debe de hacer, no estoy haciendo más. Entonces eso me genera simplicidad. Además estoy generando una descomposición que es parte de nuestro pensamiento computacional, al igual que la parte de la abstracción y la parte de los algoritmos que se vuelven más prácticos y que podemos darle un mantenimiento al código más fácil. Por orden, además, facilita cambios y nos ayuda en la reutilización. Y bueno, esto es la parte del video del día de hoy.